hoy, lunes 21 de noviembre del año 2022. Son las 11:30 en todo el territorio dominicano y hoy conversamos, señores, sobre la viabilidad. ¿Cómo es posible que la ciudad de Santo Domingo, que cualquier provincia ante un fenómeno natural como las lluvias, nosotros tenemos una época de una temporada ciclónica que comienza en el mes de mayo. Del 1 de junio al 3 junio, de noviembre. ¿no? Y termina en Noviembre, el mes de noviembre. 30. O sea, todavía estamos en temporada ciclónica. Y esa es la agenda, ese es el tiempo. Vemos, por ejemplo, que cuando se dan estos fenómenos, la pregunta es, ¿son previsibles? Nosotros podemos hacer proyecciones del impacto que va a tener esta situación, Domingo, Osiris, Franklin, cuando nosotros tenemos que hemos puesto unos colores, porque si tú le preguntas a cualquier persona qué significa el verde significa que no hay problema, siga, pase, no pasa nada. Entonces, es previsible lo que va a acontecer en una ciudad frente a torrenciales lluvias como la que se sabía por parte de las autoridades meteorológicas. Ya no solo en la ciudad, en el mundo. Fíjate que la COP27 acaba de discutir ¿Qué es la COP27? Bueno, la conferencia para el cambio climático que hace Naciones Unidas, que este año estuvo en Egipto. Una de las aprobaciones que acaba de hacer es el tema de justicia climática. Los países más afectados por el cambio climático, como resultado de las emisiones de los países más ricos, deben recibir recursos para atender los desastres y los daños que reciben. Eso ha sido una de las discusiones esenciales, porque ya es evidente que en países como el nuestro, su Producto Interno Bruto recibe un gran impacto por los daños que ya generan estos fenómenos atmosféricos, en la agricultura, en la salud, en la destrucción de infraestructuras urbanas importantes, todo lo que estamos viviendo. Es decir, estamos viviendo ya una época que es fundamental y que el país tiene que generar el equipamiento, sus organismos de emergencia tienen que actuar en consecuencia, pero también las ciudades, todo el tema de adaptación que estamos hablando, es un momento de revisarse. Probablemente, hasta hace muy poco, todo el progreso era seguir construyendo, era infraestructura gris. Yo siempre lo he dicho, la gente pensó, una torre en cristales, 80 pisos, hermosa infraestructura, pero un parque, esa laguna rescatada con un sistema de ducto, es una infraestructura de la sostenibilidad de esa torre. No es posible seguir construyendo y que nosotros nos revisemos. Nuestro urbanismo está fundamentado en la construcción. Son los constructores. Fíjate, si vamos a revisar ahora cualquier proyecto de torre, ¿cuánto es la cantidad de terreno a construir, del lote? ¿Cuánto es el terreno a dejar para impermeabilidad? De hecho, hasta el terreno que debe dejar para impermeabilidad, la gente prefiere que lo encemente. Y es casi como debe estar el 80% de las construcciones nuestras, sin tener una infraestructura, porque si hiciéramos una infraestructura para responder a ese reto que tenemos, probablemente por la característica tan beneficiosa que esta ciudad tiene de suelo, las lluvias llegaban y como teníamos todos esos patios, sin tener que tener esa tubería, la infiltración resolvía ese problema, pero en la medida que hemos ido quitando esa capacidad que tenemos, ya estamos pagando la consecuencia. En una ciudad que nomás había que dejar el área suficiente. ¿Qué podemos hacer porque todavía quedan muchos lotes en esta ciudad importante? Nosotros tenemos que revisar esa norma que tenemos en el ayuntamiento. Esas normas responden a un modelo que no está sentado en la realidad del desafío que vive hoy la ciudad. Nosotros creemos que la ciudad avanza y progresa cada vez que construye un edificio. Hoy ese edificio, si no cumple con las normas, es un problema. Está agregándole una situación ya a la emergencia que vive hoy la ciudad. Así O sea, mismo. perdón, Se queda cuando tú estás hablando de lote, te refieres a que no se construya, no se urbanice sobre lotes, a menos que no cumpla con las normas de urbanización. Mira, ya ¿A eso es lo que te refieres? No, mira, ya no es posible. Por ejemplo, nosotros tuvimos una norma y si tú te das cuenta, todos nuestros parques respondieron a que esos grandes lotes se llevaban al ayuntamiento, se aprobaba, había que dejar el 6% como área verde. Ahora llevamos un solar. Ahora aquí se está construyendo por solar, no por lote. Ya la ciudad no tiene, salvo muy poca área de la ciudad,
se están fragmentadas, porque la norma establece que menor a 5.000 metros, tú no tienes que dejar el 6%. Entonces también en eso se produjo un fraccionamiento, como se hace en compra para violar la norma, que a veces la ley lo persigue, pero en aquí se ha permitido. Pero ¿qué es lo que han hecho las grandes ciudades? Yo no te puedo hacer ya una norma por el lote, yo te tengo que hacer una norma por los metros construidos. Y yo, como yo tengo la necesidad de tener una cantidad de área verde por ciudadano, yo tengo que crear de tu plusvalía, tú tienes que hacer un aporte a un fondo que haga que la ciudad, en cada uno de esos lugares que se están verticalizando, también me permita dejar área verde. Por ejemplo, esto es una cosa increíble, de una persona mayor, y la ciudad va aumentando su expectativa de vida por muchas razones. Dime cuánta manzana la gente puede salir a caminar y tenga sombra o tenga luz para caminar ahora que se ha puesto salir con la mascota, con los perros, a caminarlo, que es una manera también de la gente tener salud física y mental. ¿Cuánta manzana en Piantini, en Naco, en Serrayé, en El Millón? Eso es imposible. Bueno, pero eso es lo que permite el desarrollo vertical, darle a la ciudad. Darle un espacio público de acera de calidad, bien arborizado, iluminado para generar convivencia en tu propio entorno, cuidar tu salud, generar convivencia. Entonces nosotros, fíjate que ya llegamos a un nivel en que la ciudad está simplemente colapsada con el auto. Si tú quieres hoy llegar a tu casa para ir a coger un carro, para ir para el mirador, desde cualquier sitio de la ciudad, eso casi lo tiene que pensar 3 o 4 veces. Por lo tanto, de hecho hoy todas las grandes ciudades del mundo se llaman los 30 minutos. Es como tú estás lo más cerca, cómo localizamos todos tus servicios, lo más cerca de tu casa. Porque el auto es un problema global, que no es fácil encontrarle una solución para la movilidad, pero nosotros necesitamos entornos de calidad. Nosotros estamos teniendo una ciudad que se va volviendo una gran metrópoli, con edificaciones que no tienen que envidiarle a ninguna ciudad del mundo, pero deteriorando su calidad de vida. No puede ser a costa de hacer vulnerable inclusive al ciudadano que con un gran esfuerzo económico se te coloca en la zona premium de la ciudad, pero una zona premium por la construcción, no por los servicios ambientales, no por la seguridad que tiene, no por la calidad de los servicios. Está estrictamente restringido a la construcción, que en ese mismo edificio me da un gimnasio, me pone aire acondicionado en las áreas, me da un servicio solo, pero sin el entorno eso no es posible. Hoy lo vimos. La gente llegamos a pensar que no necesitamos el entorno cuando generamos este tipo de servicios en una sola infraestructura, hasta que una realidad como esta nos amenaza y nos damos cuenta el valor del entorno. Por ejemplo, algo tan simple. Esta ciudad no tiene un plan de arborización correcto. Cuando nosotros tenemos los mejores árboles del mundo, dígame en qué país del mundo hay Guayacán, que puede durar 2000 años. ¿En qué país del mundo usted tiene una caoba que puede durar 1000 años? Roble, cedro. Y usted tiene 80 especies más espectaculares para usted colocarlo adecuadamente en los puntos que tiene que colocarlo, en un plan de arbolado que se hizo con el botánico, pero que se descontinuó, que requiere, no es que cada constructor me ponga una palmita allí para tomárseme la mitad de la acera, no, es que si ahí va una caoba, y eso lo determina un plan. Usted no lo siembra, usted antes de darle el visto final con el botánico, vamos y vigilamos, no es que usted me ponga cualquier árbol, el árbol que va, ese es el patrimonio. Si usted va a París o cualquiera de las grandes ciudades, su patrimonio del arbolado vale igual que sus edificaciones, porque esos son los servicios, por ejemplo, ruido, limpieza del aire, animación. ¿Dónde van las aves? Usted sabe la belleza de una ciudad, que las aves tienen alojamiento, la amenidad que da todo tener una fauna que encuentra lugar y alojamiento, porque eso está pensado para que haya comida, haya flores, haya nido, haya todo eso que hace de la ciudad. ¿Por qué la gente, cuando mejora su condición económica, se va y hace una casita en el campo, se compra en casa de campo, lo más rico, un lugar? Porque anda buscando esos servicios que da la naturaleza. La ciudad de hoy
Es una ciudad que tiene que darle a todos sus ciudadanos ese servicio, esa es la aspiración. Y eso requiere hoy que el desarrollo urbano tome en cuenta y que la plusvalía que genera el terreno en su desarrollo a los desarrolladores tiene que dejar una parte de reinversión para construir esos servicios ecosistémicos que se requieren. Para garantizar la vida, porque la verdad es que nosotros nos hemos convertido en una selva de cemento. Es lo que tenemos y eso hay que revertirlo. Sí, bueno, mira, Franklin Gómez, emergenciólogo, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El planteamiento que me gustaría que tú hicieras ya a las 11:40 de la mañana es cuál es el diseño que debemos tener nosotros frente a la respuesta que se debe dar ante una situación de desastre de esta naturaleza. ¿Existe una normativa, existe un diseño respecto de esto? Se nos quedó en el aire una pregunta importantísima, si era posible medir el impacto, Osiris, de la magnitud de esto en términos de los recursos tecnocientíficos que tenemos, y me gustaría que eso se complementara, pero quiero que tú tomes el turno en este momento, Franklin, y nos diga, nos des luz en este sentido. Bueno, ahorita yo planteaba que no estábamos gestionando, y precisamente en salud también y en emergencia, la gestión implica planeamiento, organizar, dirigir y controlar. Entonces, planear, dirigir, planeamiento, organización, dirección y control. En emergencia igual que en cualquier... Primero tú tienes que hacer es tener un plan. Claro. El que no sabe para dónde va ya llegó. Exacto, un plan. Pero además debe organizar las acciones y las actividades planificadas, que están planeadas. Ponerlas en marcha, dirigir todo lo que está concebido y controlar para tener los indicadores de que se está ejecutando adecuadamente lo planeado y lo organizado. Eso es el objetivo. Si lo aplicamos al área de salud, obviamente hay, en sentido general, los sistemas de emergencias que deben estar planificados de una manera articulada con el sistema de salud en sentido general. Lamentablemente son acciones individuales y separadas. No está articulado a ese plan general. Esas acciones propias de emergencia en nuestro país, lamentablemente, se hace muy a la ligera y con la iniciativa que tiene un determinado funcionario, ya sea del Servicio Regional, del Servicio Nacional, del Ministerio de Salud, pero no responde a un plan integral de salud que contemple la área de emergencia. Ahí no se planifican los sistemas de traumas, ahí no hay planificación de los sistemas de referencia y retorno, como se le llama, o contrarreferencia, como se le llamaba anteriormente. Ahí no están los niveles de atención, los niveles de atención primaria, sino que el propio Sistema Nacional de Emergencia, el 911, dispone que los pacientes se trasladen de una manera hasta de forma medavaganaria. No se responde a una planificación. Inclusive cuando se activa una unidad, vemos con mucha frecuencia que te pasan 2, 3, 4 hospitales por el frente y el despacho del sistema dijo que iba para el Ney Arias Lora. Cuando es un hospital de tercer nivel altamente especializado y le pasan por el frente a los hospitales de segundo nivel con capacidad de poder dar respuesta a esa situación. Entonces, hasta que no se tenga concebido ese plan integral, vamos a estar sobresaturando los hospitales de tercer nivel, porque no se tiene previsto integrar a esos hospitales de primer nivel y de segundo nivel en la respuesta a emergencia. Pero Franklin, por ahí es que hay que enfocar. ¿Y frente a los desastres? Y frente a los desastres, aún peor, porque como decía ahorita, las instituciones de emergencia
están trabajando de manera aislada. O sea, ayuntamiento no se encuentra con salud pública, no se encuentra con Servicio Nacional, con 911. Muy en eventualidades como esta, porque hay que decir algo y hay que estar ahí, pero de manera habitual no se dan esas jornadas para planificar desarrollar una estrategia planificada que conlleve a minimizar los riesgos. No se hacen. Si vemos, por ejemplo, el ayuntamiento del distrito, que tiene que tener una actividad más, debe tener una participación más activa, tanto en el sistema, en el COE, en el Centro de Operaciones de Emergencia, como también más activa en la mesa de salud, porque también es salud y hay acciones que tiene que encaminar la alcaldía que pueden determinar riesgos importantes en el área de salud, pero no se ve ese interés de trabajar de manera integral en tiempo de paz, como se dice, que es en el antes de los eventos, hay antes, durante y después. En el antes tenemos que hacer toda esta planificación, no salir corriendo en el durante a inventar. Y en el después, entonces, tenemos también una serie de acciones para rehabilitar y reconstruir los sistemas. Tú decías ahorita que del impacto, claro, hay niveles de impacto, se mide el nivel de impacto de cualquier evento. Franklin, Ajá. con el 2010 terremoto de Haití, la Organización Panamericana de la Salud vio que en América Latina y el Caribe no existía articulado un sistema para dar respuesta a la población en caso de emergencia y desastre. Y ahí mismo se comenzaron las acciones para realizarlo, y me recuerdo yo que ese proceso se inició aquí en República Dominicana. ¿A eso no se le ha dado continuidad? No solo que no se le ha dado continuidad, es que debe involucrarse también la comunidad, porque la diferencia entre una emergencia y un desastre es ambas tienen alteraciones intensas, las personas, el medio ambiente, los sistemas, etcétera, etcétera. Pero el desastre excede la capacidad de respuesta de la comunidad y la emergencia no excede la capacidad de respuesta de la comunidad. O sea, la comunidad puede responder con los recursos que tiene destinados para tales fines. En el desastre excede esa capacidad de respuesta, excede esos recursos. Pero la principal responsabilidad en el accionar debe ser involucrar a la comunidad, preparar a la comunidad. Esos comités de mitigación, de PMR, de preparación, mitigación y respuesta, que vienen desde la comunidad, involucrando a las autoridades locales y terminando en las autoridades nacionales. Entonces, si se quiere dirigir todo desde arriba, desde las autoridades nacionales, olvidando la participación de las instituciones de base de la comunidad, nunca va a poder desarrollar, porque nunca va a tener la Defensa Civil, ni la Cruz Roja, ni los bomberos, la cantidad de técnicos suficiente para poder responder a eventos de esa naturaleza. Tiene necesariamente que involucrar a la comunidad para poder responder a estos fenómenos. Osiris de León, nosotros hemos dicho que la República Dominicana tiene todas las condiciones y el mundo se ha convertido en un lugar propicio para que estos fenómenos se presenten de manera cíclica. Finalmente, ¿qué debemos hacer? Usted ha estado dando muchas recomendaciones muy puntuales que creo que las autoridades tienen que atender. Incluso hizo una proyección de 18 a 24, o sea, entre 1 año y medio y 2 años nosotros tenemos la posibilidad de que el Gran Santo Domingo tenga el sistema de drenaje pluvial, organizado, avanzado, probablemente concluido. Pero además de esto, frente a hacer una ciudad viable frente a estas situaciones de la naturaleza, ¿cuáles otras recomendaciones? Mira, Franklin te decía ahorita que él estaba en Arroyo Hondo ese viernes 4 de noviembre y que él no estaba enterado más allá de una alerta verde. La alerta verde para la sociedad dominicana no funciona, para ser realista, porque la gente está acostumbrado a que cruza el semáforo en verde, que no es alerta. El amarillo es una alerta y se viene detrás el rojo. Y si es rojo, si tú le pones rojo. Es una alerta, pero el verde no es alerta para la sociedad dominicana. Y en los países desarrollados no se utiliza el verde como una alerta. Se utiliza el amarillo, el naranja, el rojo, el púrpura, pero no se utiliza el verde. Nosotros debemos
seguir imitando lo que ocurrió 500 años atrás. Ahorita hablamos de Nicolás de Obando, pero recordemos que Cristóbal Colón fue el primero que en esta isla predijo que venía un huracán. Por la velocidad a la que venían moviéndose todas las aves de este a oeste. Y coordina con Bobadilla de que no zarpe nadie porque viene un huracán. Entonces, él tenía un modelo de pronóstico que eran las aves de ese entonces. Cuando él veía, como marinero experimentado, que todas las aves iban volando en una sola dirección, Es que derechito, algo es que viene detrás. a algo le vienen huyendo. Y era el huracán, y efectivamente. Por eso él aparece como el primero que pronostica un huracán aquí en esta región. Eso quiere decir que ahora nosotros tenemos satélites, tenemos el COES 16, tenemos el COES 17, tenemos los 2 satélites geoestacionarios de Japón que te permiten a ti como República Dominicana o como Puerto Rico o como Jamaica tener información, tú se la pides, solo que con 1 hora de anticipación. Tú dices, mire, yo quiero que ustedes me monitoreen el territorio esta tarde a partir de las 3 de la tarde porque tengo un fenómeno. Ah, ok. Entonces enfocan sus cámaras hacia tu territorio y te dan una información como tú la quieras, cada 30 segundos, cada 60 segundos, cada 120 segundos, como tú se lo pidas, como una colaboración. Tú tienes que separar 2 cosas, el pronóstico de lo que es el momento de la lluvia, y el pronóstico no tiene ninguna complicación. Cuando tú combinas la data de los satélites que trabajan con diferentes longitudes de onda para separar cada cosa, separar lo que es ceniza de lo que es particulado fino, del que te hablaba ahorita Domingo Contreras, ese particulado fino, PM10, PM2.5, polvo del Sahara, eso te lo separa por la diferencia en longitud de onda. Te separa lo que es la ceniza volcánica de un volcán que tú tengas en erupción en la región, como el de Canarias que tú tenías, La Palma, o el que tú tienes en Montserrat, que está activo, el agua, el vapor de agua. Sobre esa base de la cantidad de vapor de agua, presión barométrica, temperatura, dirección del viento y velocidad del viento, el modelo de pronóstico te dice dónde va a llover, a qué hora va a llover y qué tan intensa es la lluvia. Te lo dice el modelo de pronóstico. No te dice exactamente te van a caer 80 milímetros de lluvia por hora, ni 60 milímetros, pero dice va a llover mucho aquí, y va a llover poco aquí, y va a llover con mediana intensidad aquí. Ya tú tienes una primera señal. Si tú tienes suficientes radares Doppler que te cubran todo el territorio, de este a oeste y de norte a sur, una vez que comienza la lluvia, tú comienzas a monitorear cuánta lluvia está cayendo y dónde está cayendo, porque para eso el radar Doppler. En función de esos 2 datos, el modelo de pronóstico que tú tenías en base a un algoritmo matemático de ecuaciones diferenciales no lineales que utilizó toda esa información y con eso te hizo un pronóstico. Los modelos de 24 horas hoy día tienen un 95% de precisión. Esos son los que yo utilizo cada día. Cuando ustedes ven que yo digo, va a llover en tal sitio entre 2 de la tarde y 4 de la tarde, no es una adivinanza. Yo estoy utilizando un modelo matemático. Ni son las aves de Colón. Ni son las aves de Cristóbal Colón. Entonces, si tú viste con un radar Doppler que tú tienes que ya te estaba cayendo mucha lluvia desde las 5:30 de la tarde, y como te dice Franklin, hay que tener una correcta gestión del problema. Entonces era tiempo de que a las 5:45, 6:30, tú dijeras, mire, está lloviendo torrencialmente en tal área y tal área que tienen mal drenaje. En consecuencia, al Centro de Operaciones de Emergencia, a la Comisión Nacional de Emergencia y a la Defensa Civil, que vayan de manera puntual a esos sitios. Y a los comunitarios de esa zona que viven en zonas bajas, que se muevan a zonas altas porque tenemos una situación difícil. Y al tránsito, que los regulemos porque vamos a tener situación difícil como la que tú tuviste. Y que mucha gente tuvo esa situación porque un emergenciólogo no pudo llegar, un anestesiólogo no pudo llegar, mucha gente no pudo llegar porque el tránsito no se lo Y permitió. mucha gente Pero, falleció. Osiris, cuando tú dijiste yo lo tengo aquí, perdón, Mauri, lo tengo aquí, es en el celular. Sí. Y te cuesta mucho eso. No, una suscripción anual que la puede pagar cualquier gobierno. Ya te puedes imaginar. Domingo Contreras, finalmente, de tu parte, la ciudad, el municipio, tú has sido un activista permanente de todos estos temas municipales. La recomendación final, has estado dando recomendaciones desde el principio, no solamente te has limitado a la crítica, sino que has hecho también puntualizaciones como Franklin y como Osiris.
Yo creo que el gobierno tiene una herramienta y a este gobierno le gusta mucho los fideicomisos y la alianza público-privada. Tienen el subsuelo de la ciudad una enorme oportunidad de construir una infraestructura para fibra óptica, para todas las aguas que hay que mover, pluvial, potable, sanitaria. Tiene que atender de emergencia la pluvial porque es una piscina que tiene que buscarle la forma de drenarla. El ayuntamiento tiene que revisar su norma de edificabilidad hoy. Tiene que atenderla. Tiene un tema climático fundamental. No podemos ir a las conferencias climáticas para hablar del cambio climático. Tenemos que usar herramientas tan sencillas como sembrar árboles. Tenemos el botánico, tenemos las especies, tenemos que tener un plan continuo de siembra de árboles en los lugares. Tenemos que generar un lugar, tenemos que aumentar la zona de permeabilidad con las normas de la ciudad y con un fondo que permita que la ciudad adquiera puntos que son estratégicos para aumentar esa impermeabilidad y zona verde en la ciudad. Hay varias herramientas que no tienen un costo, que es un tema de normas, es un tema de aplicar la autoridad. Otro son oportunidades porque en una ciudad que va desarrollándose como la nuestra requiere tener mejores infraestructuras para atender su responsabilidad y tiene un tema de educación ciudadana que siempre se alega, pero hay que comenzar en la escuela a partir de la realidad del territorio. Hay que enseñarlo como le enseña a los niños en Japón sobre los terremotos. ¿Cuál es la realidad de vivir en el Caribe? ¿Cuál es la realidad de vivir aquí? ¿Cuáles son las responsabilidades que conlleva tener el privilegio de vivir en el trópico, con un clima de 12 meses, con esta tan agradable, pero conlleva responsabilidad. También tiene su costo. Como Señores, lo tiene hoy en los países fríos, todos los muchachos saben cómo tienen que salir cuando está nevando y qué tienen que hacer al frente de su casa. Pero aquí tienen que hacer otra tarea y diferente. la calefacción en esos países, aquí tenemos esa situación. Señores, gracias por estar con nosotros, haber sacado su tiempo tan provechoso para nosotros y para toda la ciudadanía. Yo creo que las autoridades tienen un insumo y es este programa, está colgado en YouTube, Rumba FM, ahí está toda la programación nuestra. Agradecerle a Osiris, agradecerle a Domingo Contreras, a Franklin Gómez y también a Reinaldo Peguero. Gracias, mañana será otro día en Cátedra Médica.